¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Teledeporte, la televisión del motor, bienvenidos al resumen final del Rally Acrópolis, la sexta cita después de las disputadas en Montecarlo, Suecia, México, Portugal y Argentina. Al final, en el Acrópolis ganó Sébastien Loeb. El francés sumó en Grecia la cuarta victoria de la temporada, el número 71 en su haber en el Campeonato del Mundo World Rally Car. Por detrás de Loeb, en número de victorias en el Campeonato del Mundo tenemos en segunda plaza a Marcus Grönholm con 30 victorias, con 26 a Carlos Sainz, con 25 a Colin McRae, con 24 a Tommi Mäkinen y con 23 a Juha Kankkunen. Vemos como los pilotos dicen que tienen que preparar muchas piezas de repuesto para un rally que se prevé absolutamente duro, decía Armindo Araujo. Sabemos que el rally va a ser tan duro que tenemos que estar preparados para cambiar muchas piezas. Jari-Matti Latvala volvía a la competición, dice: estas son las peores pistas del campeonato, sobre todo con las piedras. Mikko Hirvonen llegaba a Grecia 21 puntos por detrás de su compañero de filas Sébastien Loeb. Dice Hirvonen: he aprendido que no todo es el coche, Sébastien es realmente un buen piloto de rallies. Sébastien Loeb llegó a Grecia después de su triunfo en Argentina y daba la impresión, pero solo daba la impresión, de que lo tenía todo bajo control. Dice: bueno, la verdad es que no puedes tenerlo todo bajo control, pero de momento estamos liderando el campeonato. Eso no es nada malo, por supuesto, y el sentimiento que tengo con el coche es muy bueno. Por tanto, de momento todo está yendo muy bien. Uno de los principales rivales de Loeb en Grecia iba a ser Peter Hollywood Solberg. Bueno, lógicamente tenemos muchos puntos en el Mundial de Constructores y necesitamos pillar a Sebastián en el de pilotos. Así que intentaremos que Sebastián quede por detrás de nosotros. Intentaré ganar esa carrera. Así se presentaba el Mundial antes de Grecia, con Loeb 18 puntos por delante de Solberg y 21 por delante de su compañero de filas Mikko Hirvonen. En el Mundial de Constructores, Citroën dominando por delante de Ford. Y después de hacer primero y segundo en Argentina, Citroën disponía de esa ventaja de 45 puntos que hemos visto sobre Ford antes del Acrópolis. Habla Latvala, dice: tengo la clavícula bastante bien, puedo hacer todos los movimientos y estoy a un 90% de potencia. Lógicamente, ahora mismo la tengo algo sensible y con grandes esfuerzos me puede hacer daño, pero en general, los médicos me han dicho que tengo suficiente fuerza para pilotar y eso me da confianza. Sexta cita del Mundial, Acrópolis, ya saben, sinónimo de sol, calor, polvo y piedras. Una verdadera prueba de fuego para pilotos y coches. Dice Hirvonen que normalmente las condiciones son de sol y los tramos bastante abrasivos y también bacheados por las rocas, así que será muy duro para los coches. Osberg dice: las piedras son algo bastante común aquí, tanto las sueltas como las que aparecen en la carretera. Es imposible esquivarlas, así que tienes que conducir por encima de ellas todo el tiempo. Es realmente muy interesante. Eso hace muy interesante este rally. Sebastián Loeb comentando que los coches son resistentes, pero hay sitios en los que si apretas desde el inicio hasta el final del tramo, es posible que tengas un problema en algún sitio. 58 edición del Rally Acrópolis en Grecia, la base en Loutraki, a 70 kilómetros de la capital Atenas, 409 kilómetros cronometrados y 3 etapas de competición. Estamos en el tramo de 6 kilómetros de clasificación del jueves para configurar el orden de salida. Especialmente importante el orden de salida en Acrópolis para no tener que barrer la pista de tierra y piedras en esos primeros tramos de la primera etapa. Peter Solberg fue el más rápido en ese tramo por segunda vez en la temporada. Por tanto, Solberg iba a ser el primer piloto en escoger orden de salida de cara al primer tramo de la primera etapa del Rally Acrópolis. Pero ojo, porque ahí estaba Solberg escogiendo la última posición posible de salida en la primera etapa de los tramos del viernes. Ese es el orden de salida para el primer tramo. Paulo Nobre primero. Vemos como Osberg, que ya ha ganado una prueba en este mundial, ocupaba la séptima posición, con Loeb décimo primero, Latvala décimo segundo y Peter Solberg en la 13ª posición. Esa es la configuración de los tramos de la primera etapa, un total de 8 pruebas especiales con 169 kilómetros contra el crono.
Y antes del primer tramo de facto de la primera etapa, vemos ahí saliendo a Paulo Nobre en un tramo del jueves, tramo ya prácticamente vespertino, de 25 kilómetros de duración. Ahí veíamos al piloto de Mini, Paulo Nobre, el primero en tomar la salida. Parecía que los tramos estaban bastante secos después de las lluvias de los días precedentes, pero Paulo Nobre tenía problemas con la puerta trasera, lo vemos ahí. Dice, este tipo de tramos son más para jóvenes que para pilotos como yo. Estoy vendido. Es demasiado revirado. Todo eran ángulos cerrados y ángulos cerrados. Cuando acabas uno, piensas que ya se ha acabado, pero es que realmente ahí empieza la verdad. Mikko Hirvonen, que fue segundo en Argentina por detrás de Loeb, por esas órdenes de equipo, vemos dentro del coche al finés. 8 coches pasaron por delante de Hirvonen, pero la pista seguía bastante resbaladiza. Lo ven ustedes ahí, en esas curvas. Casi todos los pilotos, incluido Loeb, optaron por el compuesto duro. Ahí vemos precisamente al piloto francés, un Sébastien Loeb, que afrontaba el Acrópolis con 2 victorias en Grecia. Por tanto, un auténtico experto en ese rally. Citroën venía de hacer primero y segundo en Argentina. Vamos a ver lo que iba a pasar en ese rally de Acrópolis. Después de 2 largos meses fuera de combate, vemos como Latvala, ahí le tenemos, regresaba a tope a la competición, o como mínimo casi al 100%. En el primer tramo, Latvala era más rápido, 2.8 segundos que Sébastien Loeb. Latvala, por tanto, por delante del piloto francés. Haciendo las delicias de los espectadores locales de la zona. Latvala conseguía ser casi 3 segundos más rápido que Loeb y decía que no he tenido problemas, sin dolor en general en la clavícula, todo pinta bien para el resto del rally. Peter Solberg era el último de los pilotos punteros en disputar el primer tramo y optaba por neumáticos blandos a diferencia de sus predecesores en los tramos. Solberg iba a padecer bastante con las gomas blandas en esa primera prueba especial del Rally de Acrópolis porque perdía un total de 15 segundos con respecto al piloto más rápido, Jari-Matti Latvala. En ese tramo, Latvala el más rápido, Loeb segundo, Hirvonen tercero, Osberg cuarto, quinta plaza para Peter Solberg, a casi 15 segundos del ganador del tramo y primer líder del Acrópolis, Jari-Matti Latvala. Nos ponemos en órbita a punto ya de revivir la primera etapa del Rally de Acrópolis. Muchas piezas de recambio, de repuesto para los coches porque tenían que aguantar tramos realmente duros, sobre todo por culpa de las piedras. Así que bueno, a veces tenemos que cambiar las barras de dirección, los ángulos, las suspensiones. Todo un mundo por delante nos queda. No se vayan todavía. Volvemos al Rally Acrópolis después de esta pequeñísima pausa. Vamos con los 3 siguientes tramos, el 2, el 3 y el 4. Vamos a ver si Jari-Matti Latvala conservaba sus buenas prestaciones físicas, bastante buenas, teniendo en cuenta que estuvo alejado de la competición más de 2 meses. Estamos en el coche de Mats Osberg, que salía al segundo tramo, ocupando la 7ª posición de la clasificación general, después de haber marcado el 7º mejor tiempo en el primer tramo, a 16 segundos del más rápido Jari-Matti Latvala, pero problemas para Mats Osberg, aunque como mínimo ha evitado daños mayores en la mañana. Las rocas afectaron básicamente a suspensiones y barras de dirección de su coche. Dice que me he estado peleando con el coche durante todo el tramo. Vemos en imagen ahora a Mikko Hirvonen, el piloto finés, el compañero de filas en Citroën de Sébastien Loeb, que en esa segunda prueba especial iba a acabar en la 4ª posición por detrás de Loeb y de Latvala. Latvala iba a marcar el mejor tiempo de nuevo, con solo una décima de ventaja sobre Sébastien Loeb. Por tanto, la lucha por el primer puesto en el Acrópolis estaba realmente interesante entre Latvala y Loeb. Hirvonen lo veía un poquito de lejos, lo comentaba él al final del tramo.
Dice que tenía bastantes problemas de sobreviraje en las curvas y que no podía luchar contra eso. Vemos a su compañero de fila, Sebastián Loeb, segundo en el tramo, pero ojo, lo decíamos, a solo una décima de Jari-Matti Latvala. Por tanto, la mínima diferencia de tiempo que captan los cronos en el Campeonato del Mundo de Rallys, esa, la mínima diferencia, era la que separó a Loeb del hombre más rápido. Ahí le tenemos, de Jari-Matti Latvala. Con esa victoria en el tramo, Latvala afianzaba su condición de líder del Rally Acrópolis con 3 segundos y 3 décimas sobre Sebastián Loeb después de la disputa de los 3 primeros tramos. Dice, estoy bastante contento con ese tiempo y cada vez estoy pudiendo mantener el coche mejor en las líneas. Después del cuarto tramo, Loeb se ponía líder con 1 segundo de ventaja sobre Jari-Matti Latvala, la primera vez que Loeb tomaba el liderato de la carrera. Solberg tercero y cuarto Hirvonen. Por tanto, estaba la lucha muy interesante entre los Citroën y los Ford, sobre todo por lo que hacía referencia a la lucha por la victoria. Los mecánicos repasando las incidencias, los daños, los percances en los coches después de las 4 primeras pruebas especiales. Hay que decir que en este rally de Acrópolis se habían previsto, además de parques de asistencia al uso, parques de asistencia rápida, de asistencia remota, donde los pilotos no podían recibir muchísima ayuda de sus mecánicos, pero en cualquier caso sí que podían recibir piezas que sus mecánicos habían llevado en sus propios coches para evitar que los pilotos cargaran demasiado peso en sus vehículos de competición. Richard Thompson, ahí le tenemos, el jefe de competición de Mini en el Mundial de Rallys, sobre todo viendo de cerca a Armindo Araujo, dice que tenemos que llevar muchísimas piezas para evitar que los pilotos carguen demasiado peso en sus coches de competición. Sobre todo tenemos que anticiparnos a los problemas que podremos tener durante el rally. Ahí tenemos el brazo de la suspensión trasera de uno de los minis de nuestro equipo de competición. Hacemos piezas un poquito más estrechas, más finas, más delgadas para que no pesen tanto luego al cargarlas. Lo importante que comentaba también de Richard Thompson, estuvimos hablando con el jefe del equipo Mini, es que los pilotos, hay algunos de ellos que cargan una rueda de repuesto, algunos que cargan 2. El que cargue una rueda de repuesto realmente estaba arriesgando muchísimo. Lógicamente evita peso, pero arriesga muchísimo, porque si tiene 2 pinchazos se puede quedar sin rally. Está enseñando y está mostrando piezas específicas para este rally de Acrópolis que no son iguales para el resto de competiciones, para el resto de pruebas del Campeonato del Mundo. Dice, ahí tenemos una pieza antivuelco para el brazo estabilizador que va en una de las barras del coche. Históricamente hemos roto 1 o 2 de esas piezas en carreras duras como esta, normalmente después de un impacto bastante duro. Y tenemos ese pedazo de resina maciza que sirve a los pilotos para salir del paso por si tienen alguna avería mecánica. Tengan ustedes en cuenta que si el piloto y copiloto tienen algún problema mecánico durante el tramo, tienen ellos que solventarse ese problema. Por tanto, tienen que ejercer de mecánicos y por eso, antes de llegar al rally de Acrópolis en Grecia, han recibido clases bastante específicas e intensivas de mecánica para refrescarles un poquito la memoria. Está hablando ahora del tema de los radiadores, también importante aquí por el calor y el polvo que de alguna manera priva a los motores de
respirar todo lo que respirarían en otras pruebas del Mundial sin tanto polvo, sin tanta tierra. Armindo Araujo, que seguramente es el piloto más destacado de Mini ahora mismo, junto con Dani Sordo. Dice que en las últimas semanas han trabajado muchísimo para asegurarse de llevar todas las piezas de repuesto necesarias para este rally y para anticiparse a los problemas que pueden tener. Marco Moreiras, que es técnico de ese equipo, dice, recuerda que visualmente aquí puedes ver si está roto o no está roto. Okay, it's very easy. You can start to undo it from there, and then in the outside, you have this in the edge of the upright, so it's with a 12 spanner. Pues el mecánico dando clases a Armindo Araujo. Very easy, and it's really quick. It's around 3 minutes, 4 minutes to change it. Dice que nada, en 3 minutos lo puedes cambiar. Yes, as we try. Dice, bueno, si hago esto, al final puedo observar el resultado. Llegar al final es muy importante, así que tenemos que saber que este rally es tan duro que necesitamos estar preparados para cambiar un montón de piezas en el coche e intentar llegar al final, que es, en definitiva, lo más importante para pilotos como él. Vamos con el tramo quinto y sexto, 23 kilómetros y 22 kilómetros respectivamente. Las cosas estaban que ardían entre Loeb y Latvala. Recordemos que Loeb afrontaba ya ese tramo como líder de la clasificación general provisional, pero con solo 1 segundo y 2 décimas de ventaja sobre el piloto finés Jari-Matti Latvala. El tramo quinto y el tramo sexto realmente iban a ser también muy importantes en el desarrollo final de este Rally de Grecia. Vamos dentro del coche de Mikko Hirvonen, un piloto que iba a conseguir el mejor tiempo precisamente en ese tramo, en la quinta prueba especial, sacándole 1 segundo y 1 décima a Sebastián Loeb, 4 segundos a Solberg y 5.6 a Jari-Matti Latvala. Vemos a Sebastián Loeb, que después de esa quinta prueba especial iba a aumentar su diferencia, su ventaja con respecto a Latvala a casi 6 segundos, 5.7 concretamente. Latvala, que estaba haciendo realmente una carrera magistral a pesar de los problemas en su clavícula y de la falta de competitividad, de competición mejor dicho, que no había podido acumular en los 2 largos meses que estuvo fuera, alejado de un coche de rallies. Solberg, yendo auténticamente como un diablo, había hecho tercero en ese tramo, a 4.2 de Hirvonen. Vaya salto de Peter Solberg, dañando la parte baja de su coche, el fondo de su coche. Solberg, por cierto, uno de los pilotos que todavía no había conseguido ganar una prueba esta temporada. Loeb primero después del sexto tramo, con 10 segundos ya sobre Jari-Matti Latvala y 15 sobre Mikko Hirvonen. Los vehículos realizando esos tramos de enlace para conectar un tramo y otro. Solberg comentando ese aterrizaje, esa recepción que ha tenido después del salto, y picando con el morro prácticamente en vertical. Ahí vemos repetido precisamente el salto, como picaba ahí prácticamente vertical el morro, la parte delantera del Ford de Peter Solberg, yendo rápidamente a buscar solución para ese daño. Los mecánicos trabajando, como no, en la parte inferior del Ford del piloto noruego, controlando el tiempo. El propio Solberg ayudando a los mecánicos a instalar, a montar las ruedas en su coche. Dice, es bastante difícil porque solo tenemos 4 mecánicos por coche. Son las normas, son las reglas, es lo mismo para todos. Lo que pasa es que nosotros ahí hemos podido penalizar algo. Todos a puntos para disputar ya el séptimo tramo
que iba a venir encadenado del octavo y el noveno. Séptimo tramo de 23 kilómetros. En esa séptima prueba especial, Latvala iba a marcar el mejor tiempo, con Loeb segundo, Solberg tercero y en la cuarta posición Mikko Hirvonen. Y ahí los problemas que también acuciaban, no en este caso a pilotos oficiales de Ford. The wishbone's first fixing point is like off from the diff, and the diff oil is coming out, so there's no point. Otanak, uno de los pilotos que estaba luchando por las primeras posiciones, de hecho, antes de tener que retirarse, estaba ocupando la séptima posición de la clasificación general, a 2:05 del líder Sebastián Loeb. We have a problem with the car. We were quite well, and the last downhill was perfect, but the last 2.5 Ks we broke a differential or drive shaft. So dice que he roto el diferencial hace un par de tramos y entonces a partir de ahí las cosas han empezado a ir bastante mal para mí. Lo decía Thierry Neuville. Peter Solberg, tercero en ese séptimo tramo. Después de la séptima prueba especial, Loeb aumentaba a 9.4 segundos la diferencia sobre Jari-Matti Latvala, mientras que Mikko Hirvonen lo veía un poquito de lejos. Se quedaba a 18 segundos de Sebastián Loeb. En cuarta posición, Solberg a 19.6. Latvala comentaba que ahora mismo estoy en la dirección correcta, en el camino correcto, a rueda de ese hombre, de Sebastián Loeb. Buscamos la clasificación de la octava prueba especial. En ese octavo tramo, Solberg consiguió la victoria parcial por delante de Sebastián Loeb, pero fíjense ustedes, con solo 3 décimas de ventaja sobre el piloto noruego. Dice, realmente no he ido como yo quería. He perdido un poquito de tiempo. He apretado realmente muy fuerte desde el principio. Mats Osberg, que se mantenía en las posiciones delanteras, a pesar de esa salida de pista. Intentaba tirar el coche para atrás el piloto, pero tardó muchísimo tiempo en conseguirlo. De hecho, en el octavo tramo, Osberg ocupaba la quinta posición. Y fíjense ustedes esa salida de pista por ese terraplén, cayendo por ese terraplén y volviendo, tratando de volver otra vez al camino. Volvemos con Sebastián Loeb, un piloto que ya estaba encadenando victorias de tramo casi consecutivamente y estaba cimentando la que para él al final ha acabado siendo la número 71, victoria número 71 en el Campeonato del Mundo. Después de los 9 primeros tramos, Loeb con 6 segundos de ventaja sobre Jari-Matti Latvala. Latvala que realmente de alguna manera estrechaba el cerco sobre Sebastián Loeb. ¿Lo tenía todo controlado Sebastián Loeb? Parecía que sí, pero Latvala apretaba a pesar de no tener demasiada condición física en esa clavícula. Dice, el primer día ha ido bastante bien, la primera etapa. Mi clavícula izquierda está lógicamente más cansada que la derecha. La potencia que tengo en la clavícula izquierda no es la misma que en la derecha. Pero bueno, voy a ir al fisioterapeuta para ver qué podemos hacer. Pues en breve vamos con la segunda etapa de este rally de Acrópolis. Recordemos, con victoria final para el francés Sebastián Loeb. No se vayan, queda mucho más por delante. Ahí empezaba la segunda etapa del Rally Acrópolis. En total este rally tenía 22 tramos y la segunda etapa 8 pruebas especiales, totalizando 150 kilómetros de velocidad, 150 kilómetros contra el cronómetro. Después de la primera etapa, Loeb lideraba el rally con 6 segundos y medio sobre Latvala, 17.7 sobre Solberg y ya 46 sobre Mikko Hirvonen. La victoria se le escapaba ya bastante a Mikko Hirvonen. Armindo Araujo ocupando la 12ª posición del rally, ahí le vemos.
a 9 minutos 19 segundos del líder Sebastián Loeb. Dice que hemos encontrado muchísimas piedras en el camino. Si pasas por encima, completamente destrozas el coche, lo dejas hecho añicos. Pero si quieres llegar al final, lo que tienes que hacer es conservar bastante el coche y esquivar las piedras. Pero aquí en Acrópolis, lo han dicho muchos pilotos, es bastante complicado poder salvar las rocas en el camino. Fíjense ustedes esos caminos de cabras auténticamente por donde transitaban los coches del World Rally Car. Kirran kivi sisällä, jarru, vasen serpo, tiukka. 5. Lyhyt oikein, vasen hidas, tiukka, aukee yli nypyn. 100. Pues cualquiera se mete ahí. Además encontrando piezas de otros coches que han perdido por culpa de impactos con rocas. O sea, impresionante. Hay que tener un punto de osadía para meterse en esos tramos a esas velocidades. Pues bien, en la 10ª prueba especial, la primera de la segunda etapa, Sebastián Loeb volvía a conseguir ser el piloto más rápido, pero con solo un segundo sobre Latvala. Solberg acababa tercero. Dice, he encontrado una roca grande en el camino y ahora tengo que respetarlas un poquito más, tengo que tratar de esquivarlas, pero lógicamente eso iba a decir levantar un poquito el pie del gas en según qué momento, en según qué zona de los tramos. Jari-Matti Latvala tratando de apretar los dientes y de soportar esa inferioridad física que tenía él en su clavícula izquierda. Llegaba segundo al final de la 10ª prueba especial. Vean ustedes el cansancio reflejado en su rostro. Dice, lo estoy intentando hasta el final. No puedes irte largo en las curvas porque entonces encuentras muchísimas piedras, pero lo voy a seguir intentando hasta el final del rally. Realmente es de elogio el esfuerzo sublime que estaba realizando, llevando a cabo Jari-Matti Latvala, tratando de conseguir la victoria por delante del piloto francés. Ahí le tenemos, Sebastián Loeb, pero Loeb de momento no se dejaba intimidar por Latvala. Dice, bueno, realmente sí, he sido más rápido, pero por solo un segundo. Incluso en ese tramo no ha sido fácil para los neumáticos. Realmente las gomas estaban sufriendo bastante. Después de la 10ª prueba especial, Loeb aumentaba a 7.6 su diferencia con respecto a Jari-Matti Latvala. En tercera posición, veíamos que todavía seguida Peter Solberg a 20 segundos de Loeb y en la 4ª plaza Mikko Hirvonen a 51 segundos. Vamos, dentro del coche de Osberg, que ya pudo recuperar el camino después de salirse de pista. Llegaba al final. He tenido problemas con el brazo derecho de la dirección. Y otra vez el problema de las piedras, dice Osberg. Dice que molestan mucho las piedras en el tramo. Hay que tener mucho cuidado e intentar no maltratar demasiado el coche. Bueno, pues no es el caso de otros pilotos, como en el caso de Novikov. Vemos a Nasser Al-Attiyah, el piloto catarí. Van a ver ustedes la cara de tensión del ex campeón, ex ganador del Rally Dakar, teniendo algún que otro problema ahí en ese tramo, trompeando el coche. Al-Attiyah se mantenía en esos momentos en la 8ª posición de la clasificación general, un hombre que sabe combinar perfectamente la resistencia con la velocidad. La resistencia cuando corre carreras de larga duración como el Rally Dakar, con la velocidad cuando corren tramos como el del Mundial de Rallys. Dentro del coche de Latvala, para decirles que a pesar de ese barro, el piloto finés
iba a conseguir el mejor tiempo en la 12ª prueba especial. Por tanto, se acercaba un poquito a Sebastián Loeb. En la general, Loeb disponía, ojo, de solo 1 segundo de ventaja sobre Jari-Matti Latvala y 19.3 sobre Peter Solberg. Latvala apretó bastante los dientes y consiguió acercarse a este hombre a tan solo 1 segundo de diferencia, con todavía 10 tramos para el final. Ahí tenemos a Loeb con 2 segundos y 2 décimas sobre Jari-Matti Latvala. Por tanto, las cosas estaban todavía muy abiertas entre el francés y el piloto finlandés. Quien estaba un poquito decepcionado era Mikko Hirvonen, porque realmente aspiraba a la victoria después de haber conseguido la segunda plaza en Argentina. Y habla de su nuevo equipo y dice, hombre, para mí todo es nuevo, ¿no? El año pasado estaba en Ford, ahora en Citroën. Es un coche nuevo, tengo que aprender cómo trabaja el equipo. Y a veces tienes que aprenderlo, es como en la vida, ¿no? Como en tu trayectoria deportiva, tienes que perder tiempo en aprender cosas de estas. Todavía me queda descubrir todo lo bueno que es este coche, no he podido sacarle el máximo partido. Y hablando de la comparativa entre cómo Ford construyó el coche de rallies y Citroën, dice que es bastante diferente, ¿no? Lo que pasa es que al final todos se ciñen a un reglamento y no debería haber demasiada diferencia entre ambos coches. Hablando de Sebastián Loeb, un hombre que viene con la moral a tope después de ganar a Argentina. Dice que yo le respeto mucho como persona, como piloto. Nosotros estamos luchando por el mismo objetivo. Luchamos juntos dentro del mismo equipo. Es bonito. He aprendido que no todo lo hace el coche, ¿no? Y realmente Sebastián es un grandísimo piloto de rallies. Y voy a intentar en el futuro, en las próximas carreras y por qué no en esta, estar luchando con él por la victoria. Pues se le ponía muy complicada la victoria a Mikko Hirvonen, porque después de la 13ª prueba especial ocupaba la 4ª posición, pero eso no es todo. Ya a 1 minuto y 6 segundos de su compañero de fila Sebastián Loeb. Dice, yo lo que tengo que intentar es conseguir un buen ritmo, ponerle a él las cosas difíciles. Y van a venir todavía muchos rallies por delante para intentar conseguirlo. Dice que en cuanto a la lucha por el Mundial nunca sabes lo que puede pasar. No puedes pasar lo que no puedes adivinar lo que va a pasar en los 2 próximos rallies y lo que puede pasar con Sebastián. Por el momento he demostrado mi ritmo. Pero debería estar yo ahora mismo en una posición para poder disputar las victorias en cada prueba. Bueno, pues realmente sí, tienes razón. Por cierto, curioso escenario el escogido por nuestros compañeros del World Rally Car para hacer la entrevista a Mikko Hirvonen, como mínimo curioso. Ahí vemos precisamente al piloto finés Hirvonen, que después de la 14ª prueba especial había ganado una posición. Latvala había caído a la 4ª posición de la clasificación general. Por tanto, las cosas para Sebastián Loeb se le iban a poner muy de cara para intentar conseguir la 3ª victoria en el Rally de Acrópolis. Y vamos a ver precisamente los problemas que tuvo Jari-Matti Latvala en esa prueba especial para descolgarse de la lucha por la victoria en esa prueba especial, en la 14ª. Latvala iba a acabar perdiendo 3 minutos 24 segundos. Por tanto, iba a caer a la 4ª posición de la clasificación general. Sebastián Loeb, todo de cara para ganar el Rally Acrópolis, y eso que faltaba todavía algunos tramos de la segunda etapa y la última etapa entera para acabar el Rally de Grecia, y pasa al lado de Latvala.
con esos problemas que pudo solventar al final el piloto finés, pero se le iba a escapar la posibilidad de luchar por la victoria. Ha sido mi equivocación, mi error. Me he ido un poco largo, he picado ahí con un bordillo, un borde de la carretera. Verdaderamente decepcionante para Jari-Matti Latvala, lo decía el propio piloto finlandés, después de renunciar a la lucha por el triunfo en este Rally de Grecia, en la sexta prueba del Campeonato del Mundo. Y también con problemas Armindo Araujo, el piloto portugués, esperando con su copiloto a que alguien pudiera solventar sus problemas mecánicos. 3 tramos para acabar la primera etapa. De nuevo en acción Mats Osberg. Se mantenía en la sexta posición de la clasificación general, a 6:43 de Sebastián Loeb, pero Osberg tenía a tiro a Martin Prokop. Le tenía a menos de un segundo, a 8 décimas, como pueden ver ustedes. El cambio de escenario entre la primera y la segunda etapa, evidente. La primera etapa, mucho polvo, mucho sol, mucho calor, y en la segunda etapa ya tramos con muchísimo barro. En imagen Peter Solberg, que iba a conseguir la victoria en la 15ª prueba especial, con 6 segundos de ventaja sobre Sebastián Loeb. Loeb, de alguna manera ya dosificando la ventaja que tenía sobre Solberg, 15 segundos y medio al final del 15º tramo en la clasificación general. Era la tercera victoria de tramo para Peter Solberg, que iba a conseguir todavía 2 triunfos más parciales. Sebastián Loeb cimentando ya lo que iba a ser para él el 71 triunfo en el Campeonato del Mundo de Rallys. Dice, el final de tramo ha sido increíble. Dice que donde normalmente pasas a 120, 130, ahí pasabas a 40 km por hora por culpa del barro. Después del tramo número 17, a punto ya para la segunda etapa, Loeb disponía de 10 segundos de ventaja sobre Solberg y a casi 2 minutos sobre su compañero de filas, Mikko Hirvonen. Latvala había caído a la 4ª posición. Faltaba todavía una etapa para el final del Rally Acrópolis. No se vayan, todavía hay más. Dice, primero ajito y ahí te sirvo el cóctel. Pues bien, no se vayan porque todavía tenemos que servirles la última etapa del Rally de Grecia, del Rally Acrópolis. Hasta ahora. Vamos ya con la última etapa del Rally Acrópolis en Grecia, la sexta prueba del Campeonato del Mundo, que al final acabó con la victoria de Sebastián Loeb, la número 71 en su palmarés como piloto que más victorias ha conseguido en el Mundial de Rallys. Tercera etapa, 5 pruebas especiales, un total de 66 kilómetros contra el crono. Empezamos con la prueba especial número 18 de casi 20 kilómetros, 19.420 metros, y ahí estaban saliendo ya todos los pilotos en un día ya bastante más soleado. Vemos a Nasser Al-Attiyah, el piloto catarí que corre su primera temporada completa en el Campeonato del Mundo del World Rally Car absoluto. Vamos a ver ahí los problemas de Nasser Al-Attiyah, picando y además ahí volcando y saliéndose de pista. Su copiloto muy preocupado porque tanto él como Al-Attiyah estuvieran bien después de ese golpazo. Ok, estaban los dos bien, por suerte. Y a Al-Attiyah le entrevistaban después del accidente. Dice, picado contra el morro, después no he podido controlar el coche, he volcado, me he salido de pista. Game over, se acabó el juego, lo intentaremos otra vez en el futuro, claro que sí. Mucha suerte para Nasser Al-Attiyah.
Vamos dentro del probador de Skoda, Andreas Mikkelsen, también con problemas. Pues lástima, porque Mikkelsen estaba ocupando la 10ª posición de la clasificación general antes de ese accidente y Alatilla ocupaba la 11ª, luchando a solo 4 segundos de Mikkelsen. Los dos fuera de combate. Dentro del coche de Solberg también problemas para el piloto noruego, lo estaba intentando todo, estaba corriendo mucho. Había conseguido 3 victorias consecutivas al final de la penúltima etapa y absolutamente desolado, decepcionado Peter Solberg. Ahí se acababa el rally para el piloto noruego, que estaba luchando por la victoria con Loeb. Le separaban tan solo 10 segundos. Adiós a la suspensión delantera del Ford. Dice, lo estaba intentando, pero... And then I hit the bank and I hit the other side and I took the wheel off and Piqué ahí con ese terraplén. really bad. I feel sorry for all the 4 guys and Lo siento muchísimo por los chicos del equipo. but people have to understand we want to win. Estamos haciéndolo todo para ganar. Al final, vaya cara, ¿no? La de Peter Solberg, la cara de la decepción, de la derrota. Sebastián Loeb estaba ya rozando con la punta de los dedos su victoria en el Rally Acrópolis. Disponía de casi 2 minutos de ventaja sobre su compañero de equipo Mikko Hirvonen, que, sin creerlo mucho, de la 4ª plaza había ascendido a la 2ª por los errores de Latvala y también de Peter Solberg. Ahí están los pilotos de la Academy. I'm Anthony. I'm doing Waves Cocktail. Aprendiendo a hacer cócteles ahí en medio de los tramos. He always says I'm the boss, but definitely Dice, not. él I es el think he's the jefe. boss, but yeah, look, I'm the one who has to tell him where we have to go and everything. Y yo so le I tengo que suppose decir, I'm me considered encargo de the decir boss, lo que tenemos que hacer, but cuándo I tenemos que definitely hacerlo. think he's the boss. Pero bueno, en cualquier caso, él manda, él es el jefe. Uy, problemas ahí para ella. When I was a kid, she liked being the boss and she always liked winning. But now we're a team, so we both have A mí lo to que me win. gusta She es has to ganar. understand that. Y pasa un poquito de los Being cócteles. that bit older, I think it helps because when I was 18, I left home to university, whereas he was Dice, only cuando 10 and cuando cumplí los 18, so it meant we didn't have that dejé la brother-sister universidad, rivalry when we were younger. me metí en esto de los rallies. Realmente ella empezó muy joven. There and we know that we can both do the job, so it works really well having the confidence in each other, and then you know you can get the rally wins. Bueno, son los chicos que están compitiendo en la academia y que seguramente van a ser la voz, la cara del Mundial de Rallys en el futuro, ¿no? El relevo que llega muy fuerte gracias al Campeonato del Mundo. Me gusta tener a una mujer como copiloto porque canta las notas muy relajada, me da mucha calma y me divierto mucho con ella dentro del coche. Pues nada, listo para ganar en el futuro. Bueno, le salió muy bien. Han recibido las felicitaciones del barman. Volvemos a la competición. Estábamos ya a 3 tramos del final del Rally Acrópolis. Y Mikko Hirvonen, que a pesar de que no podía intimidar a Sebastián Loeb, no podía incomodar la primera posición provisional en el rally del piloto francés, sí que estaba a punto de conseguir la 2ª posición consecutiva después del Rally de Argentina. Por tanto, para Citroën también iba camino de ser el 2º rally consecutivo en el que conseguían la 1ª y la 2ª posición, con Loeb primero y Hirvonen segundo. Imágenes aéreas de Mikko Hirvonen. En ese tramo Latvala iba a marcar el mejor tiempo, con Nosberg segundo a 4.8, Tanak tercero a 5.7, Neville cuarto a 10.2 y Hirvonen quinto a 17 segundos. Sebastián Loeb, ya controlando bastante las acometidas de sus rivales, iba a perder 6 segundos en ese... No, perdón, 1 minuto 38 segundos en ese tramo por culpa de este incidente en medio de la prueba especial. Eso iba a hacer que Mikko Hirvonen se acercara a 40 segundos de Sebastián Loeb, a falta de solo 2 tramos para el final del Rally Acrópolis.
En cualquier caso, en el siguiente tramo, Loeb iba a controlar perfectamente la situación. Latvala conseguiría la victoria en el penúltimo tramo. Loeb disponía ya de 38 segundos de ventaja sobre Mikko Hirvonen, que se antojaban ya insalvables para el piloto finés, con solo una prueba especial para el final. De aplaudir el rally que hizo Jari-Matti Latvala, porque a pesar de esos problemas mecánicos, esos errores de conducción y sobre todo su condición física en la clavícula izquierda, iba a acabar el rally ganando pruebas especiales. Antes del último tramo, Sebastián Loeb lideraba con 38.7 sobre Hirvonen y más de 3 minutos sobre Jari-Matti Latvala. Esa posición de podio para el piloto finés de Ford, para Latvala, iba a ser realmente muy buena para él. Recordemos, en el rally donde retornaba a la competición. Última prueba especial. Era ya un paseo triunfal para Sebastián Loeb. Y también, ¿por qué no?, para Jari-Matti Latvala, que iba a saborear la tercera posición como casi si de una victoria se tratara. A pesar de todo, en el último tramo la victoria no iba a ser para Latvala, iba a ser para Sebastián Loeb, con 6 décimas solo de ventaja sobre Latvala. A un segundo punto 3 llegaba Mikko Hirvonen, que al final se iba a subir al segundo cajón del podio en el Acrópolis. Ahí estaba el final de tramo. Latvala dice, bueno, ha sido bastante buen resultado para mí acabar tercero. He aprendido cómo puedo luchar con bajas condiciones físicas. Ahí estaba Mikko Hirvonen llegando en segunda posición final de este Rally Acrópolis. Consiguiendo la segunda posición consecutiva, porque también acabó, recordemos, segundo a rueda de este hombre, de Sebastián Loeb, su jefe de filas en el Rally de Argentina. Loeb, camino del triunfo en el Acrópolis. Y entrando en la historia de este deporte, una vez más, igualando récord de Carlos Sainz, Miki Biasion y Walter Roll, porque ambos 4 habían conseguido, o han conseguido, de hecho ese era el momento precisamente en el que conseguía 3 victorias en este dificilísimo rally. Repetimos, igual que Miki Biasion, Carlos Sainz y Walter Roll. Loeb subiéndose al techo de su coche como triunfador. Dice, nunca te había visto celebrar una victoria tanto como esta. Ha sido difícil. Yo tuve un pinchazo por la mañana. Ha sido realmente duro. I mean, you've absorbed all the pressure from everybody. Petter, Jari-Matti, they've all fallen off the road. They've had problems. Dice, has podido soportar toda la presión de muchísimos pilotos, incluido el de Jari-Matti Latvala, ¿no? Yo he tratado de ir a mi ritmo, mantener el coche en la pista, conservar neumáticos, a pesar de que ha sido bastante duro. Yo creo que hemos hecho un buen rally, también Jari-Matti Latvala. Pero a veces los problemas pueden pasarle a cualquiera. Por tanto, esa es la clasificación final del Rally Acrópolis, con Loeb victorioso. Segunda plaza para Hirvonen, tercera para Jari-Matti Latvala, en la cuarta Mats Osberg y en la quinta Martin Prokop. Por detrás, Neville, Ogier, Al-Raji, Tanak, Al-Kubari y Armindo Araujo. Ahí llegando al parque de asistencia como ganador del Rally Acrópolis, Sebastián Loeb, y Daniel Elena, su copiloto. Consiguiendo la victoria. La lucha con los dos Ford ha sido realmente dura.
El pinchazo que he tenido esta mañana me ha complicado un poco las cosas. Es un gran resultado para el equipo. Primero, segundo, y ahí está Hirvonen y su copia a la izquierda, y en medio Loeb y su copia Elena. Ismaton dice que ha sido muy bonito acabar con el mismo resultado de Argentina, primero y segundo. El equipo ha hecho un buen resultado, un buen trabajo sobre el coche. La temperatura ha sido realmente alta y no hemos tenido ningún problema con el coche. Malcolm Wilson dice, bueno, es frustrante, ¿no? Decepcionante estar ahí tan cerca y no haber podido conseguir el resultado que estábamos persiguiendo. Nos vamos de este rally sin haber conseguido ese resultado por el que habíamos estado luchando y el que merecíamos realmente. Después de esta sexta prueba del Mundial, Loeb 119 puntos, con Mikko Hirvonen 89. Increíble, 30 puntos ya de ventaja de Loeb sobre Hirvonen. Se escapa Loeb en su reconquista del título mundial. Citroën también aventaja con muchísimos puntos a Ford, 194 contra 121. Y faltan todavía 7 pruebas para el final del campeonato del mundo. Ahí están celebrando. La próxima prueba en Nueva Zelanda lo contaremos aquí, en Teledeporte, la televisión del motor, etapa a etapa. Nos escuchamos pronto, que vaya muy bien. Gracias por estar ahí.